Bien, estamos de regreso en edición nocturna. En la noche de hoy vamos a analizar con tres líderes de opinión el discurso inaugural del presidente Luis Abinader el domingo pasado, día de la independencia, de la restauración de la República Dominicana. Cuento con la muy grata y honrosa presencia del licenciado Percio Maldonado, quien es director del Nuevo Diario y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, y los abogados y comunicadores Jaime Francisco Rodríguez y Adolfo Salomón. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué les pareció el discurso presidencial? A mí me pareció muy a tono con lo que fue su campaña electoral. Enumeró, fue un discurso muy bien escrito, fue un discurso mucho mejor leído, con mucho énfasis en aquellos asuntos en que él quiso darle énfasis, lo cual pocas veces había oído tantos aplausos en un discurso inaugural como el que escuché el domingo. ¿Qué les parece? Sí, bueno, gracias Miguel y un saludo a los demás compañeros. Yo pienso que sí, creo que usa una palabra correcta. Yo creo que el discurso del presidente fue un discurso enfático, como para no dejar dudas, pero creo que sensato en cómo, digamos, enfocar la situación. Uno por la tarea misma que tiene cuando escucha una intervención como esta, pues lógicamente uno va tomando nota de los temas más importantes. Y yo pude identificar básicamente 6, 7 temas que el presidente tocó y que serán obviamente sus referentes para uno comenzar a valorar las acciones que el gobierno va a desarrollar. La salud, la educación, la economía, la política exterior, la justicia, en el caso de la justicia incluyo la transparencia y el propósito de luchar contra la corrupción. Y sobre todo yo diría un séptimo punto que puede ser coyuntural, pero pienso que muy estratégico en el momento, que es continuar con los programas sociales hasta diciembre. Porque eso pienso que le permite al gobierno en una situación como esta, primero, mantener protegidas a las personas que estén recibiendo estos programas sociales y sobre todo que le daría tiempo de aquí a diciembre a cómo recomponer esos planes sociales. No hay que olvidar que el gobierno tiene el propósito de unificar muchas de estas acciones en el campo social, pero también habría que ver cómo se va a comportar la pandemia de aquí a diciembre para uno poder determinar exactamente cómo va a estar el cuadro en el orden social, económico y sanitario. Por tanto, yo creo que el discurso del presidente le permite a uno poder dar seguimiento, digamos, a estos 7 puntos, a estos 7 temas, que ya van a depender mucho de las acciones específicas que en cada uno de ellos el gobierno pueda ir desarrollando. Y aquí vuelvo y repito una cosa que me gusta decir siempre cuando viene un nuevo gobierno. El presidente toca la orquesta, pero cada músico tendrá que tocar muy bien su instrumento. Los instrumentos tienen que estar bien afinados. Exacto, para afinar bien y tener, digamos, resultados en la misma medida en que la gente tiene las expectativas. Porque yo pienso que hay muchas expectativas y evidentemente que el gobierno tiene un cuadro difícil como para poder satisfacer a todo el mundo, pero por lo menos debe lograr ir haciendo las cosas bien para que la gente comience a percibir que si se equivoca es en el camino correcto. Es decir, yo así veo el discurso, creo que fue un discurso positivo dentro de esta situación, sin dejar de señalar todos los puntos críticos que tiene el país. Y yo creo que el discurso fue muy a tono con lo que fue su campaña electoral. Claro, él no ha cambiado. Sí. Él dijo lo que dijo Sí. ante la asamblea fue precisamente todo lo que dijo durante la campaña. Sí, por eso te digo. Y eso habla a su favor. Sí, por eso te digo, creo que fue coherente en ese sentido y comparto contigo esa opinión, pero creo que fue coherente, pero enfático. Y cuando digo enfático es que fue muy reiterativo en afirmar que las cosas que va a hacer no deja duda. Es como cuando habla de la corrupción, por ejemplo. Bueno, no habrá impunidad hacia el pasado, pero tampoco hacia el presente. Es decir, yo creo que está dejando un mensaje también a su equipo. Es decir, no estoy dispuesto a pagar ningún costo político por errores que ustedes por las travesuras de otros. Exacto. Que al final eso es lo que daña, digamos, a los gobiernos, principalmente.
Caballeros. Bien. A mí, ciertamente, tal como ustedes expresan en principio, incluso hasta con las mismas palabras, me pareció un discurso bien escrito, mejor leído, sumamente enfatizado, con mucha fuerza y con muchas buenas intenciones, cargado con muchas buenas intenciones que pueden hacer que uno vea cuáles son los hilos por donde se va a conducir el próximo gobierno de Luis Abinader. Y yo solamente quisiera esperar que Dios le dé sabiduría y larga vida para que por lo menos el 90% de esas cosas que él se propone en su discurso puedan materializarse. Porque una cosa es lo que puede decir un mandatario, sobre todo si es nuevo, y otra cosa es lo que la vida le depara. Lo que depara, ya sea por los funcionarios o por la propia naturaleza, que a veces cambia el curso de lo que uno pueda tener en la cabeza. Por eso yo le deseo larga vida y buenas intenciones. Ciertamente tocó algunos temas, la gente se enfoca a veces en lo que no tocó. Yo pienso que algunos temas que él no tocó no necesariamente implica que no serán de supremacía en su gobierno. Pero un discurso presidencial, perdón, Salomón, un discurso presidencial, nadie puede pretender que abarque todos los temas. Porque yo puedo decir mañana, bueno, no hablo de renacimiento. Exacto. Y de la prehistoria. Por eso es que digo, no se trata de una rendición de cuentas, sino un discurso que marque el camino de lo que él quiere como presidente, como nuevo presidente de la República. Algunos temas esenciales que yo sé que son esenciales para él no lo tocó. Por ejemplo, el medio ambiente. Pero hay un tema que es esencialísimo, que es la transparencia. Luis quiere un gobierno extremadamente transparente, quiere un gobierno decente, un gobierno del que no tenga que arrepentirse él y su familia. Y creo que esa es la claridad, esa es la arenga que está dejando a sus funcionarios. Yo creo que el discurso y la composición del gobierno es refrescante, porque el hecho de que esa gente nueva, que gente que muy comprometida con el programa del presidente y gente muy comprometida con lo que ha sido toda su vida, ¿no? Son gente que yo dudo que acepten esas posiciones, muchos de los cuales no necesitan una posición en el gobierno para vivir cómodamente. Muchos de ellos van a renunciar a las comodidades que le da su vida profesional precisamente para hacer un buen trabajo en el gobierno. Y ojalá, yo le deseo éxito. Yo decía hoy en un mensaje por Twitter que ningún otro presidente ha asumido la posición en una situación de tanta incertidumbre como lo ha hecho el presidente Luis Abinader, y que del éxito de su gestión depende que nosotros como nación podamos superar las dificultades presentes. De manera pues que yo creo que los que votaron a favor y los que votamos en contra tenemos el derecho y la obligación moral de hacer todos los esfuerzos para que el gobierno triunfe. Nadie apuesta, nadie en su sano juicio apuesta al fracaso de una administración, porque es el fracaso de todo el mundo. Un punto final que no mencioné es la decisión que tomó en torno a la que será la Procuradora General de la República. Yo creo que con esta decisión Luis se quita un peso de encima. Un peso de encima porque ha puesto a Miriam Germán, que todo el mundo dice que es la más honesta, la más correcta, la mejor procuradora. Hizo lo que la gente esperaba y lo que la sociedad demandaba. Consecuentemente, Miriam no puede fallar. Y si falla, no será algo que puede ser computable a Luis Abinader, porque habrá cumplido con su promesa de campaña y dijo en términos públicos, al único que usted le responde a la Constitución y a las leyes. Yo creo que se ha quitado un peso de encima, lo que le permite seguir accionando en otros menesteres de su gobierno. Ahora, sus colaboradores tienen que saber, por ejemplo, que todo tiene su tiempo, ¿no? Si usted está fabricando una casa de 2 pisos, usted no puede lanzar el segundo piso hasta que no frague el techo de la primera. ¿No es cierto? La gente, a veces la prisa, decía Mao Zedong, es una mala consejera. Bueno, aquello de que vísteme despacio que voy deprisa. Claro que voy deprisa. Yeah. Así es. Se le atribuye a Napoleón eso. Sí. Bueno, eso que es un momento histórico para el país y para la región, donde el presidente Luis Abinader en este discurso muestra gran sintonía con el pueblo dominicano y abraza sus principales demandas en el discurso. Y además de eso, plantea la consistente voluntad política que está
teniendo para impulsar los cambios y plantear entonces que estos cambios sean irreversibles para la República Dominicana. Desde el vehículo en el cual se transportó, un vehículo ecológico. Eléctrico. Sí, eléctrico. No, económico no, el precio es muy alto, pero económico, en el sentido de ecológico. Eso sí. Desde ese mismo momento que sale de su casa con su familia, da un mensaje altamente halagador, altamente esperanzador para la República Dominicana. Y ya el acto, el proceso del acto y las palabras tanto de el presidente Luis Abinader como también la de Eduardo Estrella fueron muy emotivas que situaron al país en un nuevo momento, una nueva etapa que tiene grandes retos y desafíos en el contexto en el que nos encontramos. La vida, ese aplauso por la vida, por lo que se esfuerzan para estar en la primera línea en los hospitales, fue altamente impactante. Y el comienzo, yo creo que al comienzo le dio un tono muy sumamente emotivo. Claro. Y exigió un aplauso a la multitud para la gente que ha luchado contra la pandemia. Así es. Y un minuto de silencio para los que murieron. Sí, sí, claro. Para los que viven, exactamente. O sea, es un presidente que muestra estar conectado con el pueblo dominicano, con el dolor del pueblo dominicano, y además está palpitando con lo que requiere el pueblo dominicano para una mejor calidad en salud, planteando el fortalecimiento de la atención primaria y de cómo redoblar, triplicar toda la asistencia en el marco de la emergencia del coronavirus. Aspecto también importante que resalta el presidente en su discurso tuvo que ver con la revitalización del aparato productivo nacional y cómo coloca algunos tópicos en su discurso en donde va a estar priorizando las primeras acciones, dentro de ello la parte correspondiente al turismo y cómo colocar el turismo en la ruta de revitalización, y además de eso un llamado de manera muy acorde en estos momentos para los inversionistas nacionales e internacionales. Esa apertura y esa confianza en un presidente que además ha sido muy exitoso en el ámbito empresarial es muy positiva para el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Por lo que considero que hay un gran paso positivo en el día de ayer con la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Mira, yo escribí en su momento un mensaje en las redes diciendo que el anuncio que se había hecho de que el presidente saliente no iba a estar presente en el discurso y que la ceremonia de entrega de la banda presidencial, que no es más que un acto simbólico, porque esa banda es de propiedad del presidente. Y un presidente nuevo no va a usar la banda que ha usado 8 años o 4 años otro presidente. Cada quien manda a confeccionar su propia banda. La entrega de la banda al presidente de la Asamblea es algo simbólico. Es decir, le estoy transfiriendo el símbolo del poder al nuevo presidente. Pero el presidente después se lleva su banda. Y yo decía que evidentemente la ceremonia que se acordó tenía que ser necesariamente de común acuerdo. Y yo no dudo de que la ausencia del presidente Medina del discurso haya sido también producto del consentimiento mutuo de los dos. ¿Por qué? Porque eso dejó al presidente entrante en libertad de hablar. Porque, déjeme decirle, a pesar de que para mucha gente todavía la campaña no ha terminado, y no nos hemos dado cuenta que hemos inaugurado ya un nuevo ciclo político, un nuevo ciclo esperanzador, porque estamos tratando de sortear todas las dificultades que estamos confrontando. Es decir, y se necesita en algún momento de un concierto de voluntades para que todas las cosas que ha prometido el gobierno puedan ejecutarse. Sí. Independientemente, sin renunciar a su política anticorrupción, que yo creo que es algo que todo el mundo al final valorará. Sí. Miguel, yo pienso que incluso lo editorialicé en estos días a propósito de la ausencia del presidente, que de alguna manera rompía con una tradición más que con un protocolo establecido. Es decir, es algo que está ahí y que tal vez era hora de cambiar eso, en el sentido de que
si digamos la banda presidencial y un escudo es el simbolismo del poder y en definitiva el presidente que la tiene se la lleva, termina llevándosela, eso no debería ser algo que se considere. Es decir, basta que el presidente de la Asamblea Nacional te entregue una banda con tu escudo y ese es el símbolo del poder. Sí, pero la tradición, las tradiciones son tradiciones. Sí, pero lo que te quiero decir es que es algo que no te obliga. Es decir, y efectivamente aquí lo hizo Danilo Medina de manera individual o como tú sugieres pudo haber sido convenido en principio, pero deja un sabor amargo en una parte de la población cuando tú sabes que una campaña deja tensiones, a veces hay temas controversiales que a veces es difícil plantearlo en público con la víctima sentado al lado. Entonces, yo creo que esas cosas se pueden liberar. Dejó en libertad, yo creo. Y dejar en libertad, digamos, que el presidente entrante curse una invitación y si el presidente entrante quiere ir, que vaya, pero que no sea una obligación. Miren, yo creo y veo esto. Además, mira, déjame decirte algo, Percio. Yo pienso que cualquier cosa que tú digas, de un presidente diga, de otro presidente, se acepta como lo más natural en la política. No es lo mismo decirlo con el otra persona al lado. Claro. ¿Entiendes? Por eso yo entiendo, Miguel, que convino para los dos. Convino para los dos. Yo creo que fue lo más conveniente. Para Luis, el que tampoco Danilo haya asistido por una razón elemental, entiendo yo, puede estar equivocado. Pero fíjense que Danilo Medina no se iba a sentar ahí a escuchar cosas que él sabe que iban a decir contra lo que ha sido, lo que él entiende su patrimonio como presidente. Pero entiende además que era obvio que Luis tenía que decir un discurso que es enfático, claro, y ataca a la gestión anterior. Claro, sin embargo, no hizo señalamientos. Sin embargo, en el discurso inaugural, el presidente Abinader no hizo señalamientos específicos que pudiesen afectar la figura presidencial saliente. No es a la persona, es a la gestión de gobierno. Claro, exactamente. Claro. Para Luis ha sido digo, duro tener que decir esas cosas porque Luis es un tipo además de educado, es un tipo correcto. Decir lo que dijo en presencia de Danilo pudo haberse cohibido. Sí. Pero si Danilo lo dice con la facilidad con que se dijo, por aquello de la prudencia. Ahora, por eso digo, va a sentar ahí como un alumno a escuchar todo lo que se dijo contra de un gobierno cuando horas antes se le había dicho justamente lo contrario. Y además que en la etapa de transición, en esos días, hubo colaboración de las dos partes. Sí. Hubo colaboración de las dos partes. Y eso es evidente que eso facilita la transición. Hubo colaboración, pero también hubo muchas declaraciones. Yo creo que valdría la pena liberalizar tanto al que está como al que va a entrar, digamos, de ese protocolo que obligue al otro a estar presente. Pero miren, yo quiero, a propósito del discurso del presidente, decir lo siguiente. Yo creo que este es un momento difícil para el país, lo es para el gobierno entrante. Y lo es porque no solo el país está en situaciones complicadas, sino porque el mundo está en situaciones complicadas. Es decir, tú no tienes un país mal y tú dices, un mundo bien donde puedo conseguir a lo mejor muchas colaboraciones y muchas ayudas. Aquí todo el mundo está en emergencia. Y sin embargo, esta coyuntura especial también le brinda al presidente Abinader no solo la oportunidad de crecerse en la solución de la crisis, sino que a mi juicio le ha permitido posiblemente hacer cosas que en un tiempo normal él tal vez no hubiese podido manejar ni frente a sus partidos y sus seguidores. Y usted puede estar seguro que en un tiempo normal quizá la conformación del gabinete hubiese sido una cosa más complicada. Comparto con Salomón que la decisión de colocar a Miriam, a pesar de que algunos han cuestionado el hecho de que Miriam pudiera tener algún resentimiento, me pareció una situación adecuada. Primero, porque Miriam tiene, digamos, la experiencia y la formación, tanto en el orden fiscal, porque recuerden que Miriam tuvo una larga experiencia en la fiscalía con el doctor Ibarra Río, y de ahí fue que pasó a ser juez. Y yo creo que teniendo ella los conocimientos, tanto del Ministerio Público como de su experiencia de juez, no se va a prestar para comenzar a mandar, digamos, expedientes sin estar bien estructurado, bien valorado, que cuando lleguen a donde un juez se caiga. Porque
Tal vez estamos sobredimensionando el rol que tiene aquí el Ministerio Público, pero el Ministerio Público arma un expediente. No, al final no es quien juzga, no es quien condena. Eso al final le corresponde a los tribunales, a los jueces. Por tanto, yo creo que eso también ayuda al gobierno a no tener una procuraduría que se preste a estar mandando expedientes solo para estar dañando gente y dañando reputación. De manera que el que tenga procesos pendientes de la justicia y va donde un juez, que vaya con los elementos suficientes para que pague si tiene que pagar en caso de que haya cometido, digamos, un acto de corrupción. Clave de lo que pueda pasar, de marcar un antes y un después. Pues ciertamente el Ministerio Público tiene el control de la política de criminalidad del Estado, pero muchas veces falla porque los expedientes se malinstrumentan precisamente para que se caigan ante el juez. ¿Por qué? Sí. Porque ponemos un procurador que es político y un expediente político tiene que malinstrumentarse para que no proceda. Bien, caballeros. Miriam, tendremos que tener un antes y un después. Veremos. Bien, caballeros, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Los amigos televidentes continúen en Edición Nocturna.